No lo esperaba por nada del mundo. La mismísima Lili Telles, que por más que tentó Noroña, no pudo quedarse callado y se la tenía bien guardadita a la mismísima Lili Telles. Increíble pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Ya que se la tenía bien guardadita en plena entrevista y todo comenzó prácticamente así en esta entrevista, ya que no sentía lo duro sino lo tupido la mismísima Lili Telles. Así que veamos cómo estuvo y comentamos. Más un momentito, por favor. Y así fue. Pues son obstáculos muy grandes. Y termino el comentario. Pues sí hay riesgo de que algunos triviales... Bueno, hay una mujer muy trivial que puede ser candidata de la derecha, que llegó en los hombros del compañero presidente a la senaduría y hoy te quiere dar clases de la derecha moderna. Eso no existe, la derecha es cavernaria. A ver, es... Como bien lo comentas, una coyuntura verdaderamente excepcional porque los regímenes anteriores existía el dedazo, el presidente decidía a su sucesor cuando era el PRI, el poder absoluto en nuestro país. Luego llegó el cabeza hueca Vicente Fox y quiso hacer lo mismo, quiso poner a Santiago Krill y se le atravesó el comandante Borola Salas Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, le hizo un fraude interno en el PAN y luego nos hizo un fraude a nosotros. Y luego Calderón, cuando usurpó la presidencia, quiso dejar a Cordero y no pudo ganarle a Josefina Vázquez Mota. Hoy, que es nuestro compañero presidente quien encabeza, ha planteado muy claro que no habrá dedazo, que no habrá imposición, que el pueblo va a decidir y yo creo que así va a ser. Y entonces estamos 6 compañeros, 5 compañeros y una compañera aspirando y yo hoy pedí licencia porque soy uno de esos 6. No ha sido fácil, como hijo del pueblo me han buscado cerrar todos los caminos, malmodear, como decía mi abuela, subestimar el alcance y el respaldo popular que tengo y hoy una sesión que yo francamente pensaba protocolaria, yo que va a ser muy ligera porque son las licencias de 3 compañeros y se sumó una cuarta, sorpresivamente, ¿no? Porque pues Morena ha sido muy claro que solo acepta 4 nombres. Yo no sé qué tratamiento va a dar a mi compañera y amiga Jacob Korpolensky. Y se llevó la sesión todo el tiempo, la discusión, pues no la discusión, porque es una práctica parlamentaria ser cortés con quien se va. En la despedida, digamos. En la despedida. Terminas un ciclo. Exacto. Y en la tradición parlamentaria los legisladores destacan sus contribuciones en la legislatura de quienes sus cualidades, y si no tienes nada bueno que hablar de esa persona, pues no hablas, o le deseas suerte y ya. Y hoy Acción Nacional, no todos, porque me sorprendió para bien, Jorge Triana, con el cual yo he tenido confrontaciones muy serias, justo honró esta tradición parlamentaria. Claro. Y hace un reconocimiento a mi persona que le fui a agradecer, porque además sí, tenemos posiciones encontradísimas. Y sin embargo fue muy generoso, yo diría, ¿no? Gentil, en reconocer mi valía. El propio Marcelino, compañero diputado del PRD, que también ha sido durísimos los encontronazos con él, durísimos. Fue también elogioso a mi persona. No solo honrando esta tradición parlamentaria, sino además reconociendo a tu adversario en sus méritos. Y algunas legisladoras de Acción Nacional muy majaderas, además faltando a la verdad, diciendo que la pensión alimentaria pues será de mi nieto, pues yo tengo 63 años, no aspiraría a que me pidieran pensión alimentaria, nadie, es una intriga terrible, pero más majaderías y sobre todo con Jacob, yo las mías las dejé pasar, pero la manera despectiva, majadera, inconsciente en que se refirieron a Jacob Polensky, pues las pinta de cuerpo completo y es lamentable, porque en el debate parlamentario puede ser durísimo. A mí que me platican, yo no tengo ninguna consideración, ninguna compasión. Si debaten, se asumen pares. No me salgan, que se me tiran al piso, que porque son mujeres. No, somos pares, somos seres humanos y ahora sí que aguanten el debate. Pero la majadería no es adecuada, ¿no? Es algo que, pues fíjate, a mí que me han hecho fama de bestia peluda y todo, nunca he sido majadero. Puedo ser durísimo en el debate y ellos sí, sobre todo los paniaguados, como yo les digo, sí pecan de majaderos, de insolentes, de racistas, de clasistas.
que los pinta en su poca calidad humana, ¿no? A ver, tú has dicho justamente esto y tú eres un defensor del debate parlamentario. Y de la libertad. Tú, durante toda tu trayectoria dentro y fuera del Congreso, eres alguien que ha defendido la libre expresión de las ideas y la confrontación de las ideas. De hecho, cualquier régimen democrático, para considerarse democrático, pues como piso mínimo tendría que tener garantías de que todos podamos expresarnos libremente y no, y faltaba más, pues las y los legisladores, ¿no? Así Ahora, yo te quería preguntar justo sobre este tema para que vayamos sobre este tema del debate político. Un legislador pues hace muchas cosas, ¿no? Es decir, es legislador, pero es también un enlace con la sociedad y también hace trabajo territorial y también cuestiona a las autoridades, etcétera. Pero a veces como que en la opinión pública como que tampoco estamos acostumbrados al debate, ¿no? Y entonces decíamos ahorita que se te ha estigmatizado Exacto. como un hombre intolerante o inflexible, cuando realmente pues lo que tú has promovido es propiamente el debate parlamentario. ¿Por qué será que a veces le rehuimos o no nos gusta el debate o la confrontación de las ideas? Bueno, primero la campaña de los medios, porque la gente sí valora el debate y sí valora la verdad y la honestidad. Sí. Pero los medios eran terribles, sobre todo en mi primer periodo como diputado, 2009-2012, 61ª legislatura, decían que yo era majadero, que le faltaba el respeto a García Luna por decirle que era un delincuente peligroso, que estaba vinculado al Chapo, que protegía a ese grupo criminal. Yo no se lo mandé decir, se lo dije. Y decían que yo les faltaba el respeto. Decía usurpador a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Me amenazaron con que me iban a descontar un día de mi dieta acá que le dijera usurpador al presidente, que no era presidente. Yo le dije, descuenten el mes, cabrones. O sea, no voy a dejar de decirle lo que es. Entonces, era una campaña de estigmatización, de descalificación, de denuesto muy dura, que ahora la gente dice, oye, tenía razón, oye, lo que él dijo era cierto, qué bárbaro, además cómo lo enfrentó sabiendo que efectivamente era un criminal peligroso y no se lo mandó decir. Entonces eso ha ido modificándose a lo largo de los años, la verdad, cojea pero llega. Entonces esa parte está ahí. La otra es pues, que en el debate es una batalla, es una guerra. Es una guerra con argumentos, claro. Una guerra civilizada, una guerra no violenta, ¿sí? Pero es muy duro. Entonces yo les decía, es como si eres un boxeador, oye, qué feo te ves cuando estás dando golpes. No, bueno, pues es su tarea es ahora sí que dar y recibir. Y en el debate parlamentario, pues es una confrontación muy enérgica, muy fuerte, muy desgastante, porque no es que estás actuando y luego te bajas y cojo, jajaja. A veces no se entiende tampoco que no es personal y que tú puedes tener una buena relación con un adversario, porque se dan relaciones de respeto mínimo y a veces hasta de simpatía y a veces hasta de amistad, teniendo posiciones totalmente encontradas. Eso también con la convivencia permanente se da. Entonces es un fenómeno complejo y ciertamente el artículo 61 constitucional, el fuero que la gente por estas campañas de medios repudiaba. Yo he trabajado mucho para que entienda su importancia, la valore, no entienda, la valore. Ya hubieran metido a la cárcel al compañero presidente si le hubiéramos quitado el fuero. El fuero lo que garantiza es tu libertad de expresión y tu derecho a que nadie te reconvenga. Ahora sí, como digo yo, a mí nadie me regaña desde que se murió mi abuelita, nadie me regaña. Entonces, pues tú puedes decir en tribuna la barbaridad que sea inclusive, y es tu derecho. Te pueden recriminar, decir que estás injuriando, que retires tus insultos, pero nadie te puede reconvenir, nadie te puede regañar, y nadie debe proceder en tu contra por lo que sostienes en tribuna. Así lo dice la Constitución, pero además es un principio democrático de cualquier parlamentario. Y sin embargo, en un debate ahora con mujeres, compañeras legisladoras, te pueden acusar de violencia política de género y quitarte tus derechos de por vida. Bueno, pues es un despropósito, es un contrasentido. Porque y a mí además me han acusado de misógino. Soy de los, quizá el único, no pocos, el único que en las asambleas públicas defiendo el derecho de las mujeres a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo, y convoco a la gente a reflexionar de que debemos erradicar toda violencia y discriminación contra las mujeres. Pero se usan perversamente estas cosas. Bueno, hoy en el debate decir que hubo una manifestación porque no pagué yo la pensión alimentaria. Falso. Mis hijos ya son adultos, son 32 y 31 tienen. O sea, eso no tiene sentido. Pero se hacen estas intrigas, se meten estas denuestos para descalificar y buscar que la gente no ponga atención en lo que estás diciendo, sino se vaya por ahora sí que por las ramas. Es parte de las prácticas, sobre todo que la derecha hace, pero que no solo ellos. O sea, yo he insistido dentro del movimiento que ese tipo de cosas de mentira, de calumnia, de denuesto, de intriga, de sacar de contexto lo que dices, pues es incorrecto, es falto de ética. Ahora, también son tiempos difíciles para ser legislador. Yo he dicho esto porque
no solo esta imagen que sea, este estereotipo que se ha construido de ser legislador. Uno le pregunta a cualquier persona, a ver, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando te dicen la palabra diputado o diputada? Y seguramente tiene una connotación negativa, sí, ¿no? Un desprestigio, sí. ¿No? Hay un desprestigio que tienes razón, construido parcialmente por los medios tradicionales. También ganado. Y por una práctica política corrupta, sobre todo del PRI y el PAN, de prepotencia, de mentira, de engaño, de robo, es decir, de negocios al cobijo del poder, exacto, claro. Y los legisladores cargan otra parte de responsabilidad. Sí, pero hoy en día. De la politiquería, diría, como dice el compañero presidente, porque eso no es hacer política, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por reivindicar la política. Ahora, justo te decía, pero ahora las y los legisladores tienen esta forma de conectar directamente con la ciudadanía. Quienes te hemos escuchado, pues bueno, tú haces un en vivo todos los días, y de repente tienes miles y miles, decenas de miles incluso, escuchándote y comentándote, y ya no necesitas de ese medio tradicional que antes, digamos, exacto, era la única vía para conectar con la ciudadanía. Exacto. ¿Cómo se ha transformado el ejercicio de ser diputado? Porque a ti te ha tocado todo este proceso de transformación, sí, ¿no? Sí, así es. El de ser un poco diputado más tradicional y ahora con esta forma de comunicarte directamente, ¿cómo se ha transformado tu relación con de manera poderosísima, porque, a ver, cada que un medio busca tergiversar lo que dices, la gente puede ver la intervención completa en las redes. Claro. Y tú mismo la puedes compartir, que yo lo hago permanentemente. Entonces la gente tiene el contexto completo, que no le da flojera, puede llegar a la verdad rapidito. No solo es la comunicación directa, que puedes intentarla y no lograrla, porque yo soy un fenómeno en las redes también. Sí. Tú ves las intervenciones mías en el canal del Congreso, 1/3 de las vistas que tiene el canal del Congreso son mis intervenciones, 1/3, se dice fácil, un solo legislador, sí, del histórico, sí, y solo no están mis intervenciones de 2009 a 2012, esas no están. Entonces, es un fenómeno singular el que se da conmigo. Y ahora, con el paso de los años y viendo que yo tenía razón en aquella época más difícil, pues todo eso ha ido abonando en mi favor. Pero además es cierto que esta posibilidad no solo de recorrer, yo nunca cambio el contacto por las redes con el contacto directo con la gente. Eso es vital. Eso no debes olvidarlo nunca. Yo voy a pueblos, a comunidades, a barrios, a colonias, escuelas, a todos lados, grandes, chiquitas, medianas, pobres, espectaculares reuniones, y no dejo de ir, porque ese contacto es fundamental, el directo con la gente. Pero es cierto que las redes te ha acercado a la gente, que acerca la posibilidad de la comunicación y de la verdad. Y eso son herramientas importantísimas, a tal grado que los medios están en este momento en una crisis terrible, desapareciendo periódicos escritos que están en una situación de casi extinción, audiencias de radio y televisión que se han desplomado. La pandemia les volvió a dar aire, porque la gente encerrada pues era de lo que se entretenía, pero sí pasan por una crisis muy severa, y quienes no han logrado articularse hacia las redes sociales casi que están condenados a desaparecer, están jugando un papel muy importante. Ahora, ¿qué riesgo hay que los legisladores de esta nueva era, digamos los legisladores digitalizados, se transformen en una especie de celebridades virtuales? Pues sí. Y en caso contrario, esto realmente lo que haga es que aleje a la ciudadanía de este tipo de legisladores. Es decir, representa un riesgo, porque por ahí hemos visto algunos legisladores que les gusta frivolizar parte de su actividad, ¿no? Pues sí, porque es mucho más fácil entrar a las redes de manera frívola y tener buena audiencia que entrar de manera seria, de fondo, consistente, con información, con historia, con argumentos, con seriedad, con solidez. Eso te implica a ti un esfuerzo mayor de formación, de trabajo, pues de seriedad. Y si haces chistes, bueno, pues eso es mucho más sencillo. Entonces, sí existe ese riesgo, y cada quien hace su trayectoria política pues como mejor le considera conveniente. Yo creo que es fácil frivolizar, pues no solo la política, sino cualquier cosa. Y hay quien es frívolo. Y hay gente que no lo somos y que hacemos un esfuerzo serio y consistente y que vas a contracorriente, porque mira, es una virtud las redes, pero yo me acuerdo que antes yo hago artículos todavía para algunos medios tradicionales y en SDP Noticias, por ejemplo, Federico Arriola inventó las videocolumnas. Digo, no, es que ya no está leyendo la gente, hace un video de 3 minutos, y luego hora de 1, y luego hora de 30 segundos. No, bueno, pues en ese tiempo no puedes decir nada. Yo tengo una capacidad de síntesis muy fuerte, pero en realidad eso hace que se vaya hacia la frivolidad, eso lleva hacia la falta de contenidos, eso te mueve en otra dirección. Y en realidad yo le digo a la gente, tienen que leer.
Leer, sí. A ver, bueno, ¿qué libro leo para conocer la historia del país? No, cabrón, depende qué época de la historia quieras leer. Y además tienes que leer un montón de libros de la época en que entonces, tú le dices algo así a la gente y dices, no, bueno, eso, no, qué flojera, yo no le entro a eso. Pero yo no concibo hombres y mujeres libres en la lectura. Soy un promotor, pero convencidísimo de esto. Pero vas a contracorriente. Porque la gente quiere el menor esfuerzo. Yo les digo, a ver, si tú vas al gimnasio y le dices, a ver, ponme un ejercicio de 1 minuto y que me ponga yo fortísimo. Vamos, no vas a decir eso, se va a reír de ti todo el mundo, ¿no? O haces el ejercicio fuerte un día y al día siguiente vas, no, mira, no me ha bajado la panza, mira cómo estoy, no hay ningún resultado, no, mi amigo, pues es de todos los días, de toda la vida. Y cuando dejes de hacerlo, la panza regresa. Pasa lo mismo con el conocimiento. Si tú no te esfuerzas, si tú no te documentas, si tú no lees, si tú no trabajas, pero el sistema económico que vivimos más bien impulsa hacia el no pensamiento, hacia la no crítica, hacia el no esfuerzo mental, pero sí te traen en friega con el esfuerzo físico del trabajo. Entonces, pues son obstáculos muy grandes. Y termino el comentario. Pues sí hay riesgo de que algunos triviales... Bueno, hay una mujer muy trivial que puede ser candidata de la derecha, que llevó en los hombros del compañero presidente a la senaduría y hoy te quiere dar clases de la derecha moderna. Eso no existe, la derecha es cavernaria. A ver, sobre ese punto justamente me interesa porque, a ver, yo lo que he sostenido es que el ser legislador radical paga bien en términos de que tienes más visibilidad. Es decir, ser un legislador tibio, gris, por lo regular eso pues no se viraliza, eso no se vuelve contenido de interés en los medios, pero el legislador que tiene posiciones duras, etcétera, sí lo es. Ahora, hay dos tipos de legisladores radicales. Un legislador que presenta posiciones políticas, como yo decía, muy claras y que es duro con el adversario, etcétera. Pero también hay legisladores o legisladoras que han convertido la tribuna en un espacio de performance. Sí, en un escenario. En un escenario, ¿no? Sí. Y a eso me refería con el riesgo que tiene el uso de las redes para el debate parlamentario porque se frivoliza, ¿no? Y los medios que dan cuerda a eso. A ver, yo cuando confrontaba al gobierno usurpador de Calderón, me hacían unas campañas espantosas de golpeteo, de descalificación, los medios. Hubo alguna vez algún ciudadano que me quiso agredir físicamente. Hubo un ciudadano que muchos años después de estos norteños, así que te saludan, casi te deshacen la mano, quiero decirle que estoy muy avergonzado, porque yo cuando usted aparecía solo oír su nombre me daban ganas de ahorcarlo. Y usted tenía razón, me da mucha vergüenza confesarlo. Entonces, los medios juegan ese papel. Bueno, estas legisladoras y legisladores de la derecha, nada serios, esos no son radicales, porque radical es ir a la raíz. Son unos farsantes, actúan todo el tiempo, y ellos sí generan escándalo, y los medios les dan un montón de difusión. Son corresponsables de esa trivialidad. No vende el ser firme, el ser de izquierda, el ser crítico, el ser consecuente. Eso no vende nada, va siempre a contracorriente. Yo hoy que quiero encabezar, abanderar a nuestro movimiento rumbo al 2024, pues me sobran quienes me asesoran. Entonces, oiga, no diga que es ateo. Oiga, no hable del aborto porque es muy conservador nuestro pueblo. Oiga, no, pues yo defiendo lo que creo. Siempre con firmeza y con franqueza, no me ando acomodando, no ando de queda bien, y eso es muy difícil. Ser libre es muy duro, porque todo el mundo te quiere cobrar la libertad, porque exhibes a quien se acomoda, exhibes a quien no se esfuerza, exhibes a quien dice que no es posible alguna situación, y eso te hace las cosas mucho más difíciles. Insisto, yo entré a la contienda que viene, pues contra todo, solo prácticamente, con un equipito pequeño, sin dinero, con el apoyo del pueblo que esta vez sí está recibiendo el mensaje que yo doy. Esa es la diferencia, pero es una diferencia que no tiene que ver con las redes, sino tiene que ver con un proceso de maduración, de conciencia, de hartazgo de la gente que sí quiere un proceso de transformación hacia la justicia social y hacia las libertades. Y ahí mi discurso ahora sí se entiende, y ahora sí se asume, y ahora millones de personas lo hacen suyo. Para mí, pues es un momento excepcional, es de una satisfacción enorme, porque he caminado solo mucho tiempo, a contracorriente, incomprendido, y hoy que lo que planteo es bien recibido, es bien asumido, pues no puedo ser más afortunado. La verdad es que sí es para mí un momento muy importante. Claro, iniciábamos esta charla con el diputado Gerardo Fernández Noroña, diciéndole que es el diputado del momento porque pues ha solicitado licencia. Y gran parte de los comentarios que se reciben y de lo que hemos hablado esta mañana es, a ver,
hay comentarios muy positivos y esto a veces desconcierta al público porque dice, oiga, pero hace 10 minutos estaban gritándose uno al otro allá arriba en tribuna, yo los vi y se estaban diciendo que eran corruptos, etcétera, y sin embargo ahorita se están abrazando. ¿Por qué es así? Para el público que no está informado, digamos, para el público que solo ve estas breves notas, es muy desconcertante saber que el Congreso, el Parlamento, es al mismo tiempo un espacio donde hay conflicto, donde hay disputa, pero también hay cooperación, hay negociación. Se puede dialogar con aquellos que son los adversarios. Sí, claro, no solo se puede, se debe, pero más todavía. Yo creo que casi todo el mundo hemos ido a la escuela. Y en la Cámara, el Congreso es como la escuelita. Es que te peleas, te confrontas y todo, pero llega un momento en que entre adversarios duros, pues tú reconoces cuando alguien pelea bien, cuando alguien es valiente, cuando alguien es firme, más allá de que no coincidas con su posición. Y te genera una situación mínimo de respeto y a veces, paradójicamente, aparente contradicción, hasta relaciones de amistad. Mira, a mí me han criticado mucho. Yo hago lo que me da la gana. Y entonces me tomé la oficina de la presidencia de la Cámara de Diputados de Santiago Krill, que está en Trasbanderas, y ahí me pongo a transmitir de 6 a 7, me ponía, ya no lo podría hacer, mi videocharla de todos los días. Y un día yo creo que Krill supo y me dice, oye Gerardo, te presto mi oficina cuando quieras, ya me la había apropiado, ¿no? Y entonces, yo pedí su destitución con toda seriedad, con toda convicción. Y un día que me había prestado la oficina, ya como yo la usaba, pues entró ahí a su baño, yo vi que iba a entrar. Y le dije, no, pues pásale, le dice la señora que pasara, pasó. Y a la hora de salir, pues ni modo que yo dijera, ay, pues aquí anda de colado sino que, pues da un saludo. Uy, no, ya traicionó. ¿Cómo con Krill? O sea, dices, uy, espérate, yo sigo exigiendo la destitución de Krill, no comparto nada de lo que hace políticamente. Él particularmente ha hecho un esfuerzo, de acercamiento. Y yo he aceptado, porque en términos generales, pues es de lo más decente que tiene Acción Nacional, ¿no? No dejan de ser pan y aguados, que son terribles luego, no puedes confiarles porque te descuidas y suácatelas. Y eso le cuesta a veces trabajo a la gente. Pero yo no es que estás ahí y luego ya estás tan tranquilo. No, pues mantienes también cierta distancia, porque no, por más que haya reconocimiento, si no coincides, pues no coincides, y entonces hay un tramo al que ya no puedes avanzar. Hay una posición en la que ya no puedes coincidir por más esfuerzo que hagas y por más que haya cierta corriente de empatía. Pero el diálogo nunca puede ser. Bueno, yo lo dije hoy en tribuna. Si yo logro el sueño, que no es un sueño personal, que es de millones de personas que me están respaldando, la paradoja es que conmigo la oposición tendría mucho diálogo. Yo soy convencido, pues el Parlamento es hablar, pactar, acordar, resolver, hacer esfuerzos de llegar a coincidencias, no todo es combate. Claro. Y conmigo tendrían diálogo. Y también se los dije con franqueza. Que les haga caso, eso es otra cosa. Pero diálogo habría. Escucharía sus percepciones, sus visiones, sus posiciones, que las conozco bastante. Y de repente me pueden sorprender. Ya a estas alturas de la vida lo dudo, pero no hay por qué cerrarse. Diálogo siempre. Concesión, no. En los principios, en los ideales, en la lucha, en los intereses del pueblo, en la soberanía nacional, en la justicia social, nada, ni un milímetro. Una vez que dices eso, ¿por qué entonces en algunas, sobre todo en este último tramo, de la legislatura, cuando se legisló, digamos, en fast track, se evitó el debate? Es decir, es que no se evitó, es que no lo quisieron. Nosotros allá debatimos una sesión, creo que de 2 días seguidos, que es de las más largas que ha habido en la Cámara de Diputados, cuando digo allá. Y acá el debate también se hubiese dado, pero la oposición quiso chantajear a que se resolviera uno del INAI si no dejaban la tribuna que tenían tomada. Pudieron haber ido a la sede alterna a debatir y no hubieran tenido ningún problema. Fueron ellos los que arrollaron su responsabilidad porque estaban queriendo cuota y no han entendido que con nuestro movimiento no hay cuotas, ni cuates. Eso ya no existe, eso ya desapareció y eso generó la crisis. Entonces dicen fast track, ellos creo que fueron 5 minutos o menos, aprobaron la reforma energética que entregó el petróleo y la energía eléctrica al capital extranjero en la Cámara de Diputados. En menos de 5 minutos y nos critican a nosotros. No, tienen vergüenza. Y la Corte, que es un poder judicial totalmente corrompido, lo que queda del viejo régimen, cuestionando que no un debate democrático. ¿Cuándo le ha preocupado que haya debates democráticos? Validó todas las canalladas en contra del pueblo y en contra de la independencia y la soberanía nacional. Son unos hipócritas, hombre. Entonces, y puede haber críticas que tengan parte razón, pero no en esencia. Ahora sí que, como les he dicho en tribuna, su amor no es sincero. Gerardo, eres uno de los legisladores más experimentados de la izquierda y del país en la actualidad. Hoy has pedido licencia. Sí. Si haces un balance, digamos, ¿qué es lo que crees que queda pendiente
Pues qué quisiste siempre hacer que no se pudo hacer. Hoy dije algo, por ejemplo, el nombre del negromante Ignacio Ramírez con letras de oro en el muro de honor de la Cámara. Yo dije, no me voy a ir de aquí hasta que no esté. Es una injusticia que un gigante como Ignacio Ramírez no esté en el muro de honor, por ejemplo. Y pilar de la laicidad. Y alguien dirá, ¿eso qué? No, pues es importante también, está olvidado y un gigante. Cuando Ignacio Manuel Altamirano en las obras completas del negromante hace una semblanza, dice, pues ¿qué puedo decir yo ahora a su hijo político? ¿Qué puedo decir yo? Hombre, es un gigante, su obra no se va a olvidar. ¿Cómo puedo yo aspirar a plasmar en un papel lo enorme que es este hombre? Olvidado, como estaba olvidado Ricardo Flores Magón, como están olvidadas tantas y tantos. Entonces, desde esas cosas hasta los derechos de los trabajadores, no logramos echar atrás el outsourcing, no logramos echar atrás este año el compañero presidente en el aniversario de la Constitución del 17, que es una reforma en realidad la Constitución de 1857, hizo una lista larga de reformas neoliberales que quedan vivas y que hay que echar atrás. Hay que hacer otro poder judicial, la reforma electoral, la reforma energética, no solo eléctrica. No, a ver, falta tanto. Pero por otro lado, si el compañero presidente en esencia ha cumplido lo que se comprometió y nuestro movimiento ha cumplido lo que se comprometió, queda para la segunda etapa, que yo espero que vamos a encabezar en el nuevo gobierno en 2024, pues tareas muy fuertes por realizar, ¿no? A ver, tenemos cosas tan... Dice nuestro movimiento, primero los pobres, vamos a los que menos tienen, no hemos ido a ellos, a los que están en situación de calle no hemos ido. Sigue habiendo niñas, niños en situación de calle, jóvenes, adultos mayores, ahí tenemos que ir, tenemos que lograr que ningún niño, ninguna niña trabaje, que coma 3 veces al día nuestro pueblo, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. El apoyo al campo, estaban protestando, pues no solo de cuando hay crisis, hacer una infraestructura hidráulica para ser autosuficientes en materia alimentaria. Hay muchas cosas por hacer, muchos pendientes, nunca acabas, además es como la vida, pues hay cosas que siempre quedan pendientes. Y la sociedad va requiriendo, va teniendo nuevas demandas. Sí. Ahora, pero me voy satisfecho, lo dije en tribuna, me voy satisfecho porque me tocó un periodo excepcional, 5 años, se dice fácil, 5 años como legislador, en momentos siempre de mucho interés y atención de la población, siempre en el centro de los debates, siempre comprometido con el pueblo y con un nivel de reconocimiento enorme. No, me voy muy contento, con mucha nostalgia, porque a mí me gusta esta tarea. Hay quien me dice, no, hombre, debes quedarte legislador. No, pues si no me reconocían mi capacidad como legislador, todavía hay quien me la regatea. Ahora los voy a sorprender como gobernante, también para bien. Pero no dejaré de extrañar la tribuna. Es un espacio maravilloso que para mí, para mis características, para la forma en que he venido creciendo políticamente, pues ha sido una herramienta poderosísima de comunicación y he logrado de una posición modesta, porque una diputación federal es una responsabilidad muy honrosa, eres representante de la nación, pero es una posición modesta, ni siquiera soy líder de la mayoría, mucho menos de la Junta de Coordinación Política, ni de los órganos de gobierno, pues soy un diputado más, aparentemente, y no es así. Entonces yo me voy muy satisfecho, me voy muy contento, me voy con mucha nostalgia, sobre todo de mi tarea en el Consejo Editorial, que también me la regateaban. La primera vez que llegué a presidente del Consejo Editorial, las fracciones de oposición, ahora sí que se oponían, saboteaban mi trabajo, hoy lo apoyan plenamente porque hemos hecho cosas muy importantes. Y me hubiese gustado sacar va a salir mañana un paquete de libros importante, pero me hubiera gustado sacar un paquete mayor todavía de lecturas muy importantes, que van a ser de utilidad para la gente. Pero bueno, estoy pensando en un sueño mayor, estoy comprometido en ello y estoy convencido que voy a lograr el objetivo con el apoyo de la gente. Gerardo Fernández Noroña ha sido un protagonista no solo de la vida parlamentaria, sino también del canal del Congreso, de Radio Congreso Ahora. Nos escuchan también jóvenes que quieren iniciar su participación en la vida pública. Con tu experiencia, tú has estado en la oposición, ahora apoyas al movimiento de la 4T, que es gobierno, es decir, has estado en ambos lados de la vida política. ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes que se interesan en participar en la vida pública a la luz de estos años como un destacado político? Pues qué bueno, porque los jóvenes estaban adormecidos o de plano en contra de la actividad política. Y yo, parafraseando a Salvador Allende,
que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo decía que un joven que no es de izquierda y comprometido con la transformación del país, pues nació decrépito, hombre. O sea, joven que dijera que admiraba a Peña Nieto, pues estaba de diagnóstico urgente, y uno que dijera que admiraba al comandante Borolas, ni se diga. Entonces, yo respeto a la derecha, pareciera que no, sí la respeto, pero no la comparto, no doy crédito que alguien pueda leer y ser de derecha, que alguien pueda tener compromiso y ser de derecha. Yo eso no veo que es una contradicción también como la de los jóvenes. Entonces, yo a los jóvenes que están acercándose a la política los celebro y les digo pues que es una tarea durísima, que es una tarea ingrata, que es porque la gente piensa que es comer y cantar y que es la tribuna y que es